Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debajo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, el primer aspecto del don de la profecía que nosotros encontramos, eso tú lo vas a ver claramente por las escrituras, es el don que manifestaron los profetas y los apóstoles de las escrituras. Aquella operación del Espíritu Santo que guió y dirigió a los apóstoles y profetas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, llevándolos a escribir, a hablar primeramente, pero no solo hablar, sino a hablar y escribir lo que nosotros conocemos como el canon de las Sagradas Escrituras. En ese primer nivel, los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento ejercieron el don con total perfección, de una manera que lo que ellos hablaron y escribieron, la Biblia lo llama la palabra profética más segura, que como el apóstol Pedro nos está diciendo, todos aquellos que somos creyentes somos llamados a estar atentos a eso que ellos hablaron y escribieron y se encuentra en las Sagradas Escrituras. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene la responsabilidad de estar atentos a la palabra profética más segura como el lugar donde Dios nos aclara el camino por donde debemos conducirnos. Entonces, ese don y esa manifestación del don de profecía fue exclusiva de los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Diciendo esto, dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Además de que Pedro nos muestra que esa palabra profética es segura y que debemos estar atentos como una antorcha hasta que el día esclarezca, dice la venida del Señor. Pedro nos dice que esa profecía no fue traída por voluntad de ellos, sino que fue un asunto de inspiración y que no somos o no tenemos ningún derecho de llegar a esa profecía a interpretarla de cualquier manera, porque ella misma, la Escritura a sí misma, se interpreta sola. Amén. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en ese primer nivel encontramos el don de la profecía operando en los apóstoles y los profetas de las Escrituras, siendo esto plenamente inspirado. Y como iglesia nosotros estamos sobre esa roca que fue la revelación que dio Dios a estos hombres. Tanto que Pablo ahí en el capítulo 2 de Efesios, versículo 20, Pablo dice esto hablando del ministerio de estos hombres. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que esa revelación que ellos trajeron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hoy es el fundamento de la iglesia. Amén. Nosotros estamos sobre la revelación escrita de los apóstoles, en quienes operó el Espíritu Santo, inspirándoles divinamente para que ellos dejaran el canon de las Sagradas Escrituras, lo que nosotros estamos leyendo acá, como Pablo lo dice, el fundamento de la iglesia, siendo claramente la piedra principal de esa revelación Jesucristo mismo. Entonces, todo cristiano
ortodoxo o fiel a las Escrituras reconocerá que la inspiración de las Escrituras fue un acto divino, perfecto, completo, suficiente para darnos el fundamento de nuestra fe. Amén. Entonces, en ese primer plano encontramos el don de la profecía, o como Pedro lo dice, la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, siempre que vayamos a esta profecía, siempre vamos a ser beneficiados, siempre vamos a ser edificados y siempre estaremos caminando sobre el camino seguro. Ahora, no es el único aspecto que encontramos de la profecía y del don de profecía. Uno es el aspecto histórico único que operó en los apóstoles y profetas de las Sagradas Escrituras, pero a la par encontramos diferentes o más niveles, que especialmente esos son los que vamos a resaltar. Entonces vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14, donde encontramos otro asunto, un asunto que a veces a los hermanos no les gusta, porque como les decía, por un lado encontramos una línea reformada, calvinista, cesacionista, que considera que hay ciertos dones que fueron exclusivos de la generación primera o la generación de la iglesia primitiva y que para nuestra época ya no existen. Pero por otro lado, a la par de estos hermanos que niegan totalmente las manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo, tenemos movimientos carismáticos pentecostales que hacen un uso abusivo de los dones, que hacen un uso desordenado de los dones, que hacen un uso caricaturístico de los dones, desvirtuando cosas que son del Espíritu y usándolas inadecuadamente. Entonces, el segundo aspecto del don de profecía que vamos a estudiar, como Pablo los viene tratando desde el capítulo 12, capítulo 14 de la epístola de Pablo a los Corintios, es el ejercicio del don espiritual en la iglesia, como lo vamos a ver acá en estos pasajes. Ahora, cuando ponemos el primer aspecto, lo ponemos allá arriba, único, exclusivo, de una manera perfecta y completa. Ya cuando vamos a hablar del ejercicio del don del Espíritu en la iglesia, ya no lo podemos poner al mismo nivel que los apóstoles, ya no lo podemos poner como algo seguro. Ya ahora el asunto cambia y aún las Escrituras nos muestran que aunque debe promoverse este ejercicio en la iglesia, debe hacerse de cierta manera, porque el nivel de autoridad del ejercicio del don no se va a comparar, como lo hemos dicho, al nivel de la operación del don en el primer nivel, cuando hablamos del fundamento. Dice Pablo ahí en el capítulo 14, verso 1. El primer nivel podríamos decir el nivel del fundamento. Ahora este segundo nivel podríamos decir que es un nivel de edificación, ¿sí? Donde el don se va a ver reflejado o usado de cierta manera. Mira lo que dice Pablo ahí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Hay hermanos que dicen que no existen los dones espirituales, pero la misma Biblia nos dice que los busquemos, que los procuremos. Y dice, pero, y especialmente los dones que la Biblia dice que son los principales, son los que hoy en día se dicen que no. Es un asunto difícil. Pero sobre todo, que profeticéis. Pablo ha venido hablando en el capítulo 12, en Romanos 12 también, acerca de los dones espirituales. Cada uno cuando se convirtió fue renacido por el Espíritu. Y cuando el Espíritu vino a la vida del creyente, el Espíritu tiene ciertas manifestaciones. No todos tenemos los mismos dones, porque el Espíritu reparte como Él quiere. Y a uno se les dio fue hablar en lenguas, al otro profetizar, al otro servir, al otro tener misericordia,
misericordia. Bueno, hay una diferencia de dones, pero Pablo va a tratar el don de la profecía a la par con el don de lenguas, porque son los dones que en la iglesia de Corintio habían traído más confusión, más desorden y más problemas, que generalmente son los dones en donde hay conflicto, ¿no? Pero Pablo nos enseña que a pesar de todas las cosas que están de fondo en la iglesia de Corintio, debemos procurar los dones. Y entre los mejores, Pablo dice que el don de la profecía está en primer lugar. Y dice, ahora en el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces Pablo viene haciendo el asunto del don de lenguas, don de profecía, y dice que es mayor el don de profecía. ¿Mayor en qué sentido? En el sentido que el don de profecía edifica. Porque el don de lenguas, si no tiene interpretación en la reunión, la iglesia no es edificada. Y como vamos a ver, este segundo aspecto del don de profecía es un don para edificación. Ahí lo dice en el verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres. Y hay tres aspectos del uso del don de la profecía: para edificación, exhortación y consolación. Entonces el primer nivel, que es el fundamento, que es el don en las escrituras, es un don único, exclusivo de los apóstoles. Pero ahora la escritura nos dice que en la iglesia hay cierta manifestación de dones. Entre esos se encuentra el don de la profecía. Y Pablo dice que el don de la profecía tiene como fin hablar a los hombres. O sea que en las reuniones de las iglesias debe haber tiempo de oración, de comunión, y donde los hermanos puedan hacer un uso legítimo de los dones. ¿Qué es esto? Que el hermano, por el Espíritu Santo, teniendo un don de profecía, pueda levantarse en medio de los hermanos y hablar a los hermanos. ¿Con el fin de qué? Consolar a los hermanos, edificar a los hermanos y exhortar a los hermanos. En este segundo aspecto, el don no tiene en muchos casos un aspecto milagroso. Simplemente es el ejercicio del don cuando el hombre lleno por el Espíritu Santo es llamado a hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, o el profetizar, es hablar la palabra. Una palabra que debe tener como fin que edificar, exhortar y consolar. Hay un ejemplo práctico de este ejercicio de unos profetas de Jerusalén. Podemos leerlo ahí en Hechos capítulo 15. Y vamos a ver esto. Este ejercicio, no solo como lo escribe Pablo, sino como se usó algunas veces. Era a veces necesario para la iglesia recibir una palabra que la confrontara, que la consolara, que la edificara. Y algunos hermanos tenían esa carga por el Espíritu. Ellos, en medio de la comunión, el Espíritu los cargaba y ellos hablaban la palabra, y eso traía consolación, eso traía edificación y eso traía exhortación. Ese es el segundo nivel que vemos en las escrituras del uso del don de profecía. Hechos 15 verso 30, que es el pasaje después del concilio en Jerusalén, donde los apóstoles y los que se reunieron en Jerusalén para tratar el asunto de los judaizantes escriben una carta, y con esa carta envían a Silas y a otros hermanos para consolar a los gentiles que habían sido atribulados por lo que estaban enseñando los judaizantes. Y estos hermanos, cuando llegan a Antioquía, tienen el don, son profetas y hacen ejercicio del don en medio de la iglesia. Y dice ahí en Hechos 30: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual,
se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, mira, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces ahí vemos el uso legítimo. Estos hermanos, cuando llegan a Antioquía llenos del Espíritu Santo, en un momento de consolación a la iglesia gentil, ellos llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar ciertas palabras que traen consuelo y tratan directamente una situación que está pasando la iglesia en Antioquía. Entonces ese es un segundo nivel, el uso del don hablando la palabra para edificación, consolación y exhortación. Volvamos a Hechos 14, donde el pasaje nos agrega algo que es muy importante verlo, y allá comenzamos a poner otros asuntos que a veces nosotros no entendemos y que no son buenos obviarlos. Cuando hablamos del don de profecía en un primer nivel, esa inspiración, esa profecía que ellos trajeron es un asunto relacionado con toda la iglesia, el fundamento. Todas las iglesias deberían conocer la palabra profética más segura. Ahora, en el ejercicio de los dones, el ejercicio del don de edificación, especial del don de profecía para edificación, debe darse en un ambiente especialmente local. ¿Cómo así local? Debe ser usado en el ambiente de la asamblea local. ¿Por qué? Porque en ese ambiente los hermanos pueden regular el ejercicio, y no solo regularlo, sino, como dice la palabra, examinarlo y juzgarlo. Vamos a leerlo ahí. Dice Hechos, 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Y esto lo estamos diciendo, ¿por qué? Porque según lo que Pablo está diciendo ahí, Pablo tiene la intención de guardar a la iglesia del desorden y del engaño. Y cuando se tratan de estos asuntos, no hay que ser ingenuos, no hay que ser niños. ¿Qué dice el mismo pasaje? Sed niños en la malicia. O sea, hay cosas en las que debemos ser niños. En cuanto a las cosas malas, pecaminosas, debemos ser inocentes como niños. Pero en cuanto al uso de los dones, el ejercicio en la iglesia, no debemos ser ingenuos, sino que, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, Pablo nos está diciendo que esto se debe hacer, pero no se debe hacer de cualquier manera. Esto se debe procurar, pero aún procurándolo no debemos ser ingenuos, sino debemos ser maduros en nuestra manera de pensar. Ahora el verso más adelante, en el 26, comienza a describirnos lo que nosotros llamamos a veces mutualidad. Y dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Y las reuniones de las asambleas de la iglesia primitiva, de las iglesias locales primitivas, no era una reunión de micrófono. ¿Qué quiere decir eso? No era una reunión donde el cantante y el predicador que tenían el micrófono hablaban. No, el uso genuino de una asamblea bíblica es que cuando los hermanos se reúnen, cada uno tiene. O sea, cada uno tiene algo del Espíritu. ¿Cómo qué? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea, la asamblea o los hermanos de una iglesia local deben tener, cuando se congregan, no solo vamos a escuchar, hermano, sino que por el Espíritu debemos traer un cántico, una oración, sí, ahí viene diciéndolo. Y dice: hágase todo
para edificación. Y esto es muy saludable, porque cuando usted va a un lugar donde el único que habla es el que tiene el micrófono o el cantante, la mayoría de cristianos crecen en un ambiente donde no desarrollan sus dones espirituales, ni hablan. Entonces llegan a una reunión así, el cristiano no puede orar, no puede cantar y no sabe participar porque se acostumbró a un sistema eclesiástico donde el único que se mueve es el que está al frente. Se reemplazó la vida de cuerpo, de iglesia, por la vida nicolaita de la organización, donde los que están al frente son los únicos. Por eso nuestra reunión debe estar abierta a la oración de cada miembro, al salmo de cada miembro. Amén. Y también al uso del don de cada miembro. Pero recuerden esto, hermano, el primer aspecto es un aspecto universal para todo el cuerpo. Ahora lo que Pablo va a hablar, lo está hablando de una asamblea local que puede regular a sus miembros por la palabra. O sea, sí hay un ejercicio del don, pero mira lo que Pablo va a decir aquí. Si alguno habla en lengua extraña, ahí ya comienza Pablo a ponernos normas en la casa. Sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno, y uno interprete. O sea, si hay don de lenguas, el don de lenguas legítimo debe ser hablado en orden. No es que todos nos ponemos a hablar en lenguas y usted comienza a repetir palabrería que no tiene ningún sentido y que no edifica. ¿Ah? Porque de hoy en día vamos a hablar en lenguas. Entonces el pastor comienza, Rambo saca la y usted repita y todos comienzan a hablar y hay un desorden y no hay edificación y lo que hay es un uso ilegítimo y hasta falso o una imitación de un don que no es genuino. En el estudio que yo compartí edificando la iglesia con los hermanos en Florida Blanca, una enseñanza que se trató solo del don de lengua. Yo les recomiendo a los hermanos que tienen interés en estos temas que la escuchen, porque ahí profundizamos un poco sobre el don de lenguas. Pero dice, sea esto por 2, a lo más 3 y por turno. O sea que primero uno, después otro y después otro. Y eso, si hay intérprete. Si no hay intérprete, la Biblia dice, calle. Porque la idea de la reunión de la iglesia es que, hermano, la edificación. Y hay algo que es muy importante, y póngame cuidado en esto, hermano. Si su mente no es edificada, usted no es edificado. O sea, el uso de una lengua donde usted no entiende lo que usted está hablando, no edifica. Oraré a Dios con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. O sea que si mi mente no es renovada y no es apercibida de la voluntad de Dios, no edifica. Por eso, en comparación al don de lenguas, el de profecía es superior. Porque al hablar la palabra, los hermanos son consolados, exhortados y edificados. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermanos? Dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿La Biblia es clara o no es clara, hermano? Muy clara. Ahora, este pasaje nos resalta la importancia de que el don de la profecía sea ejercido en una asamblea local. ¿Por qué? Asimismo, los profetas hablen. No hay que impedirles que hablen. Hablen 2 o 3. Pero mira lo que dice la palabra. Y los demás juzguen. O sea, que si en una iglesia local, y esa palabra no la resalto en vano, si en una iglesia local, el día de la reunión, en medio de las oraciones, en medio de los cánticos, en medio de la comunión, un hermano tiene algo por el Espíritu y lo habla en tono de profecía, hay varias cosas que nos dice el pasaje. Lo primero que nos dice el pasaje es que lo dejemos, ¿sí? No hay que impedirle al hermano hablar. Pero lo segundo que nos dice el pasaje es que los demás juzguen. ¿Por qué es importante en el ambiente de una asamblea local?
Porque cuando estamos en una reunión local, los hermanos hablan, puede que lo que los hermanos estén hablando sea legítimo o puede que sea ilegítimo. Porque cuando hablamos del segundo nivel de profecía, es un nivel que puede ser examinable. Cuando hablamos del primer nivel, la Biblia nos dice, es la palabra profética más segura. Cuando hablamos del segundo nivel, nos dice, escuchen y juzguen. Quiere decir que si un hermano se levanta a hablar, pero cuando él habla, no habla conforme a las escrituras, o no habla en el espíritu correcto, o dice algo falso, o dice algo en un espíritu errado, los hermanos de la iglesia tienen toda la autoridad de la comunión y del cuerpo en ese lugar para levantarse y decir, hermano, lo que el hermano dijo, amén, el espíritu concuerda con las escrituras. Pero también los hermanos se pueden levantar y decir, hermano, por causa de los hermanos más nuevos tenemos que decir que lo que el hermano dijo no corresponde a la Biblia. Por eso ese uso es local, porque la iglesia local puede ¿qué? Juzgar el asunto. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque en este aspecto la Biblia nos advierte, como lo vamos a leer ahora, de que pueden haber verdaderos profetas y falsos profetas. Entonces, la manera que la iglesia es guardada de una falsa doctrina, de un espíritu extraño, es juzgando el ejercicio de los hermanos. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? En este sentido, el profeta que habla no debería hablar en secreto, debería hablar a la iglesia, pero no debería ratificar lo que dice a la iglesia. Por ejemplo, como lo vamos a leer ahorita, es un atentado contra el espíritu que un hermano se para y diga, así dice Jehová, o así dice el espíritu, porque la Biblia lo prohibía. El hermano debe hablar y debe juzgar la iglesia si eso lo dijo el Espíritu o la Escritura, o si lo está diciendo él. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Es una osadía que un hermano hable una profecía y ratifique la profecía sin que la iglesia juzgue la profecía. Vamos a leerlo, porque yo quiero que usted lo vea y lo entienda por las escrituras. La palabra que usa Pablo ahí para juzguen es diacrino en el griego, que etimológicamente es dia y crino. La palabra dia en el griego es separar y crino es juzgar. O sea, la iglesia debe escuchar lo que el hermano dijo, y por eso es tan importante que cuando la persona va a hablar, todos callemos y escuchemos, y lo que él dijo lo pongamos aparte y lo examinemos. ¿Sí? Diacrino, poner aparte y juzgar. Y una vez juzgue el asunto, por la salud de la asamblea local, debe haber una determinación de los hombres que presiden en ese lugar. ¿Cómo así? Imagínense que estamos en una reunión. Llega un sujeto, o hasta un hermano de la iglesia, y él, lleno del Espíritu Santo, comienza a hablar sandeces. Y hay un grupo de hermanos nuevos, y los hermanos comienzan a escucharlo y se confunden, hasta los convence. Pero los hermanos que conocen la palabra y que son más maduros, que pueden juzgar el asunto, al darse cuenta que eso es peligroso por la salud de la iglesia, deberían de decir a la iglesia que lo que se habló no corresponde o sí corresponde. ¿Para qué? Para guardar la conciencia de los hermanos. Porque si alguien se levanta y da una profecía y nadie juzga la profecía, los hermanos van a sobreentender que estamos de acuerdo con lo que se dijo. Y le estamos abriendo una puerta a un aspecto que la Biblia habla que es peligroso y es delicado. ¿Sí? La iglesia tiene que juzgar. Y si usted mira la epístola de 1 Corintios, el pecado de la iglesia de Corintios era que no tenía discernimiento. No podían ni siquiera juzgar los problemas entre ellos. ¿Se acuerdan el capítulo 6? ¿Acaso entre vosotros no hay ninguno maduro
que pueda tratar estas pequeñas cosas. ¿No sabéis que habréis de juzgar a los ángeles y no podéis juzgar las cosas pequeñas de la vida? Y así, si eso se aplica a los aspectos de los problemas entre los hermanos, a veces, ¿será que no hay hermanos que juzguen lo que se habla? Porque si el hermano tiene la osadía de hablar en el nombre del Señor, la Biblia nos da la osadía a la iglesia de examinarlo y de probarlo si es de Dios o si no es de Dios. Eso es lo que estamos leyendo. Mira lo que dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. O sea, no hay que menospreciarlas. Este es el segundo nivel, porque si estuviera hablando del primer nivel, diría Pablo: estad atento a las profecías. Aquí dice no menospreciéis, es un sentido de que no hay que menospreciar lo que a veces es legítimo y Dios da. Pero ¿qué es lo que sigue? Examinadlo todo. Hermano, y esto es bien interesante, porque ahorita vamos a hablar de ciertas características que nos da la Biblia para examinar el don de la profecía aún en este nivel. Por ejemplo, ¿quién habla? Ahorita lo vamos a mirar. ¿Quién habla, hermano? ¿Qué vida tiene la persona que habla? Doctrinalmente es una persona sana, familiarmente es una persona moral, ministerialmente. Por eso es que digo que la asamblea local, porque la iglesia local, ¿qué tiene, hermano? Conoce a los santos. Usted sabe quién son los hermanos con los que usted se reúne. Usted sabe qué hermanos ha entendido con la palabra. Pero yo hablaba con un hermano un día y le decía: hermano, dígame la verdad, ¿donde usted vive ejerce el don? Porque usted viene acá en nombre de profeta. ¿Donde usted vive ejerce el don, hermano? ¿Puedo yo hablar con los hermanos donde usted se reúne y preguntarles si usted ejerce el don allá? E imagínese la respuesta. Así como ustedes, silencio. Porque personas que no tienen un testimonio local, si quieren hacer un uso en otros lugares. Y eso es muy peligroso, hermano. Abrirle una puerta a una persona que no conocemos es muy peligroso, hermano. ¿Qué cree? ¿Qué piensa? ¿Cómo vive? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo es su familia? ¿En qué espíritu lo está hablando? ¿Qué está hablando? Examinarlo todo. Ese todo es muy amplio, ¿cierto, hermanos? Todo. Pero hoy en día el cristianismo, tú llegas a un lugar y el pastor o el apóstol, el profeta invitado se para delante de los hermanos y dice: tengo un sueño que el Señor me dio. Y todos los hermanos abren los ojos, porque el cristianismo corre tras los falsos profetas, tras falsos sueños y tras falsas visiones. Y les encanta. Hasta más de uno de ustedes les gusta, hermano. Yo he visto, hermanos, personas que la palabra no les interesa, pero esos sueños, y me dijo, y vio, y soñó, y eso es tan atractivo para algunos, hermanos. Corren tras esas cosas. La gente, mire, hermanos, hay iglesias donde usted no se ha sentado y ya tiene a 3 acá hablándole al oído y profetizándole. Eso no es un don de profecía, eso es un espíritu de adivinación. Pero eso es lo que le gusta a la gente y corren tras eso. Pero una asamblea local sana que permite el uso, lo permite, pero lo examina y lo juzga. Ahora, cuando es bueno, lo debe ¿qué? Retener. Ahora, vamos a ver el tercer aspecto que se encuentra ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 27. El primero, en cuanto a
la profecía o la palabra profética más segura, la revelación y el ejercicio del don del Espíritu con la autoridad apostólica y de los profetas del Nuevo y Antiguo Testamento. El segundo, el ejercicio de un hermano en la asamblea local, ejercicio que se habla para edificación, para consolación y para exhortación, con el cuidado de la asamblea local y el juicio de los hermanos para que sea algo legítimo. O como dice Pablo, hágase todo pero ordenadamente. Y eso ordenadamente no quiere decir que primero uno y el otro después, aunque incluye eso también. Ordenadamente quiere decir según lo establecido, que es lo que Pablo viene explicando en el capítulo 12 y en el capítulo 14. Ahora, un tercer aspecto muy inferior, pero que existe, hermano. A veces uno no quisiera que esas cosas, yo particularmente preferiría que no existiera, pero existe, la Biblia lo muestra. Entonces, un tercer aspecto es el ejercicio del don de la profecía para tratar asuntos particulares. Asuntos pueden ser de una persona, asuntos de una nación, asuntos de ciertos asuntos que vamos a encontrar en este caso, que es un ejercicio del don ya fuera de la asamblea local, que es un asunto muy delicado y que se debe tener mucho cuidado, como lo vamos a explicar. Entonces vamos a ver el caso de un profeta llamado como Agabo. Agabo era un profeta de Jerusalén y tenía cierta manifestación del don de anunciar cosas que iban a suceder, de hablarle a personas de cosas que iban a vivir, no solo tanto personalmente, sino como un aspecto a veces nacional o general. Y este don también puede existir. Un hermano que por el Espíritu el Señor le muestra un aspecto de la vida de otro hermano. Un hermano que por el Espíritu el Señor le muestra que va a suceder algo en un país o en una nación, ¿sí? Pero ese ejercicio ya no es local, ya no es bíblico y es muy particular, lo que lo hace inferior, y que si el segundo es cuestionable, este todavía debemos ser más delicado al tratarlo. Vamos a leer el ejemplo de Agabo ahí en Hechos 11, verso 27. Dice, en aquellos... 11:29, perdón. Entonces los discípulos... en el 27, sí. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamó a Agabo, dijo, así dice el Espíritu de Jehová. Usted va a comenzar a ver el espíritu correcto de un profeta. El profeta ya no habla como si fuera Juan el Bautista, porque es que Juan el Bautista ya vino, hermano. El profeta no puede hablar como Juan o como Daniel, porque los que tenían que hablar de esa manera ya hablaron. Ahora, ¿cómo debe hablar el profeta? Y eso es muy importante, examinar el espíritu del profeta. Porque si el profeta comienza diciendo, así dice el Señor, y cierra diciendo, la iglesia que no escuche esto es una iglesia orgullosa, ¿qué espíritu tiene el profeta? ¿Cómo hablaba Agabo? Daba a entender. Yo me imagino a Agabo diciendo, hermanos, siento un peso en mi espíritu. No sé, pero pareciera que viene algo difícil para esta nación. ¿Sí ve usted el temor en Agabo y la delicadeza? Porque ahorita vamos a leer, probad los espíritus. No solo lo que hablan, sino cómo hablan. Dice, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. O sea, decir, hermanos, yo percibo como sequía. Vamos a orar. Ahora, mire este asunto que es muy importante. Como este uso es inferior, si la persona habla, eso ya es en un buen sentido una osadía, porque el que el Señor lo ha mandado a hablar, que hable. Pero el pecado está que si lo que él habla
al hablarlo no se cumple delante de quien estamos. ¿Me hago entender, hermanos? Es un asunto particular. Entonces, por ejemplo, se acerca el hermano Pablo David. Tuve una visión y lo vi a usted en esto y en esto. Y yo lo puedo escuchar. Ahora, mi preocupación debe ser, pues, siempre estar en el Señor. Pero si el hermano me dijo algo y no se cumplió delante de quien estoy. ¿Ah? De un falso profeta. ¿Saben qué decía Deuteronomio? Se los leo. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si un hermano habla y lo que habla no se cumple, no tengas temor de él. Entonces, hermano, porque hay hermanos que han hecho eso y eso me parece muy saludable en la iglesia en nuestros días. Por ahí hay unos hermanos que le siguen la pista a mi Guillermo Maldonado. ¿Saben quién es Guillermo Maldonado? Bueno, apóstol de nuestra generación, muy famoso. Todos los hermanos cogen y le siguen la pista. Entonces van anotando todo lo que va diciendo. Entonces llega a Ecuador y dice, usted va a ser presidente, y llega a tal ciudad y acá va a suceder. Entonces van anotando. Y después hacen videos. Todo lo que él decía, nada se cumplía. Y andan profetizando y hablando y nada se cumple. Entonces, puede haber un don como el de Agabo, pero lo único que nos va a dar la certeza es que lo que la persona diga se cumpla. Ahora, es bien importante, hermano, que este uso de este don a veces ni siquiera debe traerse a la iglesia. Porque como vamos a ver, son asuntos particulares. Imagínate una persona, sin decir que sea falso o sea verdadero. Tiene una visión o un sueño, el Señor le da una profecía. Y la profecía tiene que ver con un hermano. Eso sucedió en un lugar, hermano. El hermano llega a la iglesia y el hermano dice, hermanos, va a hablar, ¿por qué? Pero era algo particular de un hermano. Tuve una visión donde veía a fulano de tal haciendo esto y haciendo esto. Y mira que la profecía del hermano no sabemos de dónde vino. Pero toda la iglesia quedó marcada en su relación con el hermano que el otro profetizó. Y lo que el otro profetizó o soñó no era verdadero. ¿Me está haciendo entender? Y la iglesia que se deja guiar por esas cosas ya comenzó a ver al otro hermano diferente solo por la profecía del otro. Entonces hay un ejercicio de don particular que no debería traerse a la iglesia. Y si se trae a la iglesia debería traerse con cierto examen previo por los hermanos que presiden. Porque es un asunto ¿qué? Particular. Dice ahí, en el 28, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. 28, la cual, ahí está el aspecto, sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, es bien interesante, hermano, que lo que hablaba Agabo se cumplía. Pero hay otro principio que uno encuentra en el ejercicio de Agabo que es muy interesante. Ahí en Hechos 21 vuelve a aparecer Agabo. Y ustedes recuerdan que Pablo va para Jerusalén y mira lo que sucede en Jerusalén. Dice, Hechos 21, verso 8. Verso 8, 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el mismo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo,
Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora mire el ejercicio de Agabo. Agabo llega a donde están los hermanos en la casa de Felipe y le dice a Pablo, se ata el cinto y bueno, esto harán. Entonces mire este bien interesante. Como un hermano dijo, una vez llegó un hermano a una iglesia local y no lo conocían los hermanos y el hermano dijo, así dice el Espíritu, el Señor me ha nombrado pastor sobre vosotros. Entonces un hermano muy sabio le dijo, si el Espíritu le habló a usted, nos tiene que hablar a nosotros. Mira este ejemplo y es bien interesante. Cuando usted comienza a mirar, y Pablo va a comenzar a hablarle a los ancianos en Éfeso, en Mileto, a los ancianos de Éfeso en Mileto, él les dice que el Espíritu Santo por todas las ciudades le anunciaba que iba a sufrir persecución. Entonces lo que habló Agabo no era nuevo, hermano. Era simplemente la confirmación de algo que el Espíritu venía hablando a Pablo en particular. ¿Usted sí me está entendiendo el principio? La Biblia dice, por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si el Espíritu te manda algo decir por el profeta, ¿será que no te lo puede decir a ti? Mira esta otra escena. Cornelio está orando y se le aparece un ángel. Ven, todos conocen la historia. Ven, envía, trae a un hombre que te va a decir palabras. Pero mientras Cornelio se le está apareciendo el ángel, en el otro lugar el ángel, Dios le está dando una visión a Pedro. ¿Sí ven? 2 testigos. Entonces cuando hay un uso particular de este ejercicio privado, debe haber una confirmación donde uno note que lo que está hablando el profeta no es porque el profeta comió frijoles, no es porque el profeta está teniendo problemas, porque a veces ha sucedido eso, hermanos. Personas que caen en problemas y terminan. Mire la historia de las falsas religiones. José Smith, Mahoma, Elena de White con los adventistas, Carlos Russell con los testigos de Jehová. Todos eran personas que se les corrió, hermano, y se volvieron profetas y engañaron a un montón de gente. Y estas cosas, ¿por qué las decimos? Para que no los engañen, hermano. No se deje engañar, para que usted pueda tener el discernimiento bíblico para tratar ciertos asuntos. Amén. Espero que me tolere con amor y paciencia. Entonces, además del principio de 2 testigos, además del principio que Agabo no era alguien desconocido, además de que Agabo hablaba y lo que hablaba Agabo se cumplía, tenemos otros asuntos y con esos vamos a ir terminando. Dice 1 Juan 4:1, ahorita lo mencionábamos, pero es bueno que lo leamos. 1 Juan capítulo 4 verso 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Hermano, es que, porque mira lo que dice Juan, sino probad los espíritus de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, el cristianismo está lleno de falsos profetas, pero lleno, hermano, eso es por todo lado. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? No creer a todo espíritu, sino que probar los espíritus. No solo lo que habla, esa es la intención de la persona. Como dice Pedro en su segunda epístola, y esto es muy importante también, cuando usted vaya a un culto y haya un hombre haciendo un show con la profecía, usted lo que más debe estar atento es si eso todo va a desembocar en una recolección de ofrendas. Porque si eso va dirigido para allá, usted tiene la certeza de que eso es falso. O sea, que la profecía, lo último, vamos a recoger una ofrenda a esto.
Ya usted nota hacia dónde iba el profeta. ¿Sí? No se deje engañar, hermano. No sea ingenuo, no sea inocente. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira lo que dice Hechos 15, verso 24. Hermano, cuando hay un don y en un ejercicio particular y se conoce la persona y la persona habla y lo que habla es del Señor, eso tiene un color muy claro, hermano. Eso tiene un color muy diciente. Eso tiene... Yo me acuerdo, hay una hermana que nosotros conocemos. Yo me acuerdo en mis primeros años de creyente. Y una vez la hermana me llamó. Hermano, necesito hablar algo con usted. Y yo me senté a la hermana, sacó la Biblia y me dijo, está orando un año por esto que el Señor me ha puesto a decirle, hermano. Es muy particular y es para usted. Y cogió y citó unos versículos y me dice, el Señor le manda a hablar esto. Y yo me reí porque lo que ella me estaba diciendo en ese momento era una locura, hermano. O sea, una locura para la situación que yo estaba. Y a la vuelta de unos meses el Señor cambió mi jornada y me comenzó a llevar a experimentar eso que ella me había dicho. Entonces cuando la hermana me decía que quería hablar conmigo, yo después ya me daba como miedo. Porque era una persona que hablaba y lo que hablaba se cumplía, hermano. Legítimo. Era una mujer intachable, hermano. De un testimonio puro y limpio, prudente, casi no hablaba, hermano. Pero cuando hablaba tenía un ejercicio muy saludable y sano del don. Y eso existe. Pero hay que probarlos. Amén. Mira ahora lo que van a decir los hermanos en Jerusalén. Porque acuérdense en que en Jerusalén habían salido hermanos que no habían sido enviados por la iglesia. Porque eso hay que preguntarlo. Hermano, ¿de dónde viene? ¿Lo envían los hermanos? ¿Los hermanos saben que usted está acá? ¿Lo que usted está haciendo acá, usted lo hace con los hermanos donde vive? ¿Me hago entender? Esas cosas son saludables. Tanto que en el Nuevo Testamento hay algo que se llama las cartas de recomendación. Y eso existió en la historia de la iglesia. ¿Qué era? Que si un hermano, digamos fulanito, se iba a ir a vivir a otra ciudad y quería reunirse con los hermanos de la otra ciudad, los hermanos de donde él salía y vivía escribían unas cartas diciéndole a los hermanos que lo recibiera, que no era un hermano. Era un hermano. El hermano Washman decía que si usted llegaba a una asamblea local y usted no traía la carta de recomendación, los hermanos ni siquiera le dieran a partir el pan. Porque no sabían quién era. Pero nosotros a veces recibimos, no conocemos el contexto, no sabemos quién es. Y mire este principio acá. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Mira, es tan interesante que la iglesia a veces debe enviar a los hermanos. Os han inquietado con palabras. Y es que a veces hay unas cosas, hermano. Yo no sé si qué es peor, el que habla o el que cree. Hermano, yo te vi de niño. Y vi de niño que cuando tu mamá te estaba peinando te caíste. Y ese problema con él. Y el hermano comienza a abrir los ojos y se lo cree, hermano. Hermano, yo creo que mi mamá me dejó caer cuando pequeño. Y yo tengo un problema es por eso. Se lo creen, hermano. Es que no quiero darles ejemplos, hermano. Porque es que uno no sabe qué es peor, el que lo dice o el que lo cree. Es una vergüenza la falta de discernimiento que hay en la iglesia, hermano. Es un pecado serio cuando no hay quien juzgue y pese estas cosas, hermano. Después nos preguntamos por qué el cristianismo abandonó hace tanto el camino. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estos eran judaizantes, ¿no? Nos ha parecido bien, y eso debería parecernos bien a nosotros también, con los apóstoles y la iglesia en Jerusalén, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo,
hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a la par de que unos salían sin ser enviados y perturbaban, hay otros hermanos fieles que han puesto su vida por el Evangelio. A esos hay que escuchar, ¿no? A los que son tenidos por fieles, por confiables. Un día un hermano me decía, uy hermano, yo esto no lo puedo sobrellevar. Yo le decía, viniendo de la persona que lo está diciendo, hay que ponerle atención, porque ese hombre ha expuesto su vida por el Evangelio. Es diferente, ¿no? Es que no es lo mismo de la boca de uno a lo mismo de la boca de otro. Por eso hablamos del testimonio, de la integridad ministerial, de la integridad doctrinal, de la integridad familiar. Esas cosas pesan en esto, hermano. Y dice, así que enviamos a Judas y a Silas cartas de recomendación, ¿sí? Los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces, hermanos, tenemos así por encima, en la Biblia encontramos 3 aspectos del don de profecía. El primer aspecto único, perfecto, que fue el don que ejercieron los profetas y apóstoles del Nuevo y Antiguo Testamento. El segundo, que es el ejercicio del don en la iglesia, que la Biblia le pone ciertas normas, que debe ser examinado, que debe ser probado, porque puede tener algo verdadero, pero también puede ser. Y el tercero, que es un aspecto más particular, en nivel mucho más bajo, que también debemos tener en cuenta otras cosas por si se levanta de una manera genuina entre nosotros. Vamos a orar, hermanos. El Señor nos ayude y nos haga sabios y entendidos en cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que tú traes a nosotros a bien, Señor, para que podamos a la luz de ella, Señor, poder ser entendidos, a la luz de ella poder ser exhortados, a la luz de ella, Señor, poder edificarse. Tú dices, ¿quién es el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca, Señor? Cuando vinieren los ríos, cuando vinieren los vientos, no la derribarán, Señor. Ayúdanos, Señor, a edificar sobre el fundamento sólido y firme de tu palabra. Gracias por cada iglesia local, gracias por cada hermano que tú has traído acá a la reunión, los que están viajando, los que están predicando tu palabra. Señor, oramos para que tu reino sea edificado en estos días, que tú avives tu obra en esta generación, Padre. Acompáñanos ahora en nuestras salidas y en nuestros regresos a casa, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.